Si recordáis, estamos hablando, llevamos tiempo con la serie de las palabras de Cristo en la cruz, y hoy tocaba precisamente la del Salmo 22, que ha leído mi padre. Dios mío, me ha desamparado. Pero vi una noticia que a mí se me había pasado por alto, y que Fernando me dijo que ya lo había comentado un domingo, pero que a mí no me suena, así que debió ser un domingo que yo no estuve. A lo mejor estaba en Guadalix o no sé. Y eran los 1700 años del Concilio de Nicea, que fue en el 325 de nuestra era, 325 después de Cristo, por supuesto. Entonces, fue un concilio muy importante, y lo que se debatió fue un tema de gran importancia, y que hoy en día, todavía cuando hablamos con, por ejemplo, testigos de Jehová, puede salir este tema. Entonces, me pareció interesante, de la misma manera que, por ejemplo, hace 8 años, en el 2017, cuando se recordó los 500 años de la Reforma, y se estuvo hablando de Lutero, lo que significó la Reforma, las 5 solas, la justificación por la fe, lo que clavó en la puerta de la Catedral Lutero con los 65, no recuerdo el nombre, 45 tesis. Las 95 tesis de Lutero, y que dio comienzo a lo que es la Reforma, y era lo que se celebraba, que fue un 31 de octubre de 1517. Entonces, bueno, se aprovechó para recordar, no por tema de nostalgia, sino para reafirmarnos en nuestra fe, qué es lo que creemos, qué es lo que se predicó en aquella ocasión, y por qué seguimos creyendo que eso es así, por qué creemos que el hombre se salva únicamente por la fe y no por las obras, por qué creemos que la salvación es únicamente en Cristo Jesús y no por pertenecer a una iglesia o por la intercesión de determinados santos. Es decir, se recordó la Reforma, no por nostalgia, vuelvo a decir, sino para reafirmarnos en lo que creemos. Y de la misma manera, vamos a recordar en esta mañana qué fue lo que se discutió en ese concilio de Nicea, primer concilio de Nicea, porque luego hubo otros, pero en el 325, que fue un tema de gran importancia, que es básicamente la eternidad del Hijo de Dios, la eternidad del Verbo. Y si el Verbo era una criatura o el Verbo era Dios. No es que se decidió que el Verbo era Dios, como algunos dicen, como vamos a ver, sino que la Iglesia siempre había afirmado que el Hijo era eterno, el Hijo era Dios, pero se levantaron unos diciendo, no, es una criatura, porque en tal versículo, bla, 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 el Padre es mayor que yo, etcétera, etcétera, el Hijo procede del Padre, lo ha engendrado. Hubo una discusión y hubo que ponerse de acuerdo, mirar lo que dicen las Escrituras y llegar a una conclusión. Y a partir de entonces lo que nosotros creemos es que el Hijo es eterno y el Hijo es verdaderamente Dios. Bueno, entonces, vamos a un pequeño contexto histórico. Tienes que ponerlo, eso es, pequeño contexto histórico, ¿vale? Es decir, a la muerte de Diocleciano en el año 311, es decir, unos 14 años antes del concilio, murió Diocleciano, y el Imperio Romano se dividió entre 4 Augustos o Césares, ¿vale? Constantino, que estaba en el oeste, Magencio, que tenía Italia, Licinio, que tenía lo que era la parte de Grecia, y Maximino, que tenía lo que era el Asia y el norte de África, ¿vale? Bueno, hubo una serie de guerras, por ejemplo, la batalla del Puente Milvio entre Constantino y Magencio, donde Constantino se quedó con todo el occidente, y luego Licinio derrotó a Maximinio y se quedó con todo el oriente. ¿De acuerdo? La batalla del Puente Milvio es la famosa esa de Constantino, que dice la leyenda que vio una cruz en el cielo y le dice, con este signo vencerás, y desde entonces puso a sus legiones que llevaran el símbolo de la X y la R, que eran las 2 primeras letras de CR de Christus. ¿Vale? Bueno, eso es leyenda. Lo que sí es cierto es que Constantino a sus legiones le puso la X y la R, que eran las 2 primeras letras de Christus. Bueno, en el 313 se firmó el Edicto de Milán, que fue una especie de acuerdo de paz entre Constantino y Licinio, por el cual se repartieron el imperio. Y es famoso el Edicto de Milán porque se dice que fue cuando, eso es un mito, que fue cuando el catolicismo, dicen la Iglesia Católica, o el cristianismo, se convirtió en la religión oficial del imperio. Es mentira. En el Edicto de Milán, aparte de
repartirse el imperio los dos, Constantino y Licinio, lo que hicieron fue libertad religiosa. Cada uno podía celebrar la religión que quisiera. Hasta entonces el cristianismo estaba perseguido por Diocleciano y todos los anteriores emperadores. Y a partir del Edicto de Milán había libertad religiosa. Los cristianos podían reunirse libremente y no eran perseguidos. Y además se devolvieron a las iglesias los bienes que habían sido confiscados, se les devolvieron. Pero no fue, el cristianismo no fue la religión oficial del imperio. Eso sería Teodosio, años después. Bueno, por tanto hubo una diarquía de Constantino y Licinio, en la cual uno gobernaba el oriente, otro gobernaba el occidente, ¿de acuerdo? Hasta el año anterior del concilio, hasta el 324. Pero Licinio empezó a perseguir a los cristianos en su zona, con lo cual los cristianos, los obispos de las diferentes iglesias, pidieron ayuda a Constantino, porque Constantino apoyaba al cristianismo. Y entonces hubo una guerra, una batalla entre Constantino y Licinio, y Constantino, después de varias batallas, derrotó a Licinio y se quedó como emperador único desde el 324 hasta su muerte, 337. Con lo cual, digamos, es entendible que los cristianos de su época vieron a Constantino como un libertador, a alguien que les venía a liberar de las persecuciones. Y de hecho, así el historiador Eusebio de Cesarea lo celebra la llegada al poder de Constantino, porque había libertad, se acabaron las persecuciones, y de hecho pensaban que ya empieza el milenio con Constantino. Bueno, es historia simplemente. Es muy fácil verlo 2000 años después, pero la situación en la que se encontraban era esa, perseguidos, y cuando Constantino llegó al poder, hubo libertad religiosa, se acabaron las persecuciones, y claro, vieron en todo eso pues la mano de Dios obrando. Bueno, como estamos viendo, hay una división entre lo que es el occidente y el oriente. No solo en la lengua, es decir, en el oriente, lo recordáis por las cartas de Pablo, lo que se hablaba sobre todo, la lengua franca era el griego. Era el griego que había extendido Alejandro Magno. Entonces, en toda esta zona se hablaba principalmente griego, mientras que en la zona occidental del imperio se hablaba principalmente latín. Había una diferencia cultural, había una diferencia de idioma entre las dos zonas, pero incluso los obispos, la cultura cristiana era también diferente. Es decir, en el occidente, los cristianos en general, las iglesias que había, eran menos dadas a los debates teológicos sofisticados. Iban a lo básico, creían lo que decía la Escritura, mientras que en el oriente sí que se debatía mucho las sutilezas de las verdades bíblicas. Y fue principalmente en el oriente donde empezaron los principales debates, y esto tenía una desventaja, el tema de que se provocaban divisiones, se consideraban quiénes eran herejes y quiénes no, pero tenía la principal ventaja de que se afirmaron las doctrinas que ahora creemos. Por ejemplo, enseñanzas como la persona del Hijo de Dios, el Espíritu era Dios o es una fuerza, el Espíritu procede del Padre o procede del Padre y del Hijo. Todos esos debates se originaron en el Oriente, porque les gustaban más los debates teológicos. Entonces provocaban divisiones, pero al mismo tiempo se fue reafirmando las cosas que nosotros ahora creemos y que aceptamos, pues se empezaron a debatir en aquellos tiempos. Es decir, desde que se empezó la Escritura, desde que tenemos el Nuevo Testamento y desde los comienzos de la Iglesia, siempre ha habido los debates. En tiempos de Pablo, en tiempos de los apóstoles, el debate era entre la relación que había entre judíos y gentiles, y si era necesario guardar la ley para ir al cielo. Eso fue el tema del concilio en Jerusalén, que tenemos en Hechos 15. ¿De acuerdo? Entonces empezó ese tema, ese debate, y luego fue la lucha de Pablo contra los judaizantes, como encontramos en Gálatas, incluso contra inicios del gnosticismo, como encontramos en Colosenses. Luego ya en el siglo II empezaría el tema del gnosticismo, contra el que peleó sobre todo Juan. Luego empezarían cuestiones como la definición del canon, el canon mutilado de Marción, la cuestión de la restauración de los caídos, que provocó una profunda división en la parte occidental del imperio, en tiempos de Cipriano, obispo de Cartago. Bueno, las doctrinas que entendemos hoy, que aceptamos como el concepto de la Trinidad, la persona de Cristo, el Espíritu Santo, se discutieron y se debatieron en esos primeros siglos de la cristiandad. ¿De acuerdo?
Bueno, pero algo hace sobre todo destacable este periodo o momento, porque debates teológicos ha habido siempre y a partir de entonces los siguió habiendo, ¿de acuerdo? Pero algo hace destacable y es que por primera vez hasta entonces los debates se ganaban o se perdían según la fuerza de los argumentos o de la fe. Uno creía que el Señor Jesucristo era lo que murió en la cruz era simplemente un fantasma, pero que Dios, el Señor Jesucristo, no pudo padecer, y otros creían, no, el que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo, no fue un fantasma, fue el Señor Jesucristo, fue alguien de carne y con sangre, con huesos, y que murió allí y que resucitó. Entonces, esos debates se ganaban por la fuerza de los argumentos, yendo a la Biblia, apoyándose en las Escrituras, y se ganaban los debates así. Pero a partir de entonces había una figura, el emperador, que estaba por encima, y a cual consideraba el cristianismo como el cemento fusionador del imperio. Algo que iba a mantener el imperio unido, para que las provincias no se fueran disgregando. Y no le interesaba que hubiera divisiones, ni peleas entre los cristianos. Con lo cual, a partir de entonces, alguien podía apelar al emperador y ponerlo de su lado para intentar ganar el debate teológico. Entonces, a partir de entonces empezó el tema de la relación entre la Iglesia y el Estado, empezaron las persecuciones contra los disidentes, que conocemos mucho sobre todo en la Reforma, ¿no? En la Reforma. Y luego cuando llegaría Agustín de Hipona, en el siglo IV, donde ya estaba institucionalizado el Estado cuidando de la Iglesia, Agustín de Hipona, por ejemplo, defendía que el Estado debía perseguir con la espada a los herejes. Y a partir de ahí, la historia. Las cosas no surgen así de la nada, tienen normalmente una razón de por qué suceden las cosas. Es decir, no se empezó a quemar creyentes en el siglo XIV, en el siglo XIII, porque se les ocurrió. La cosa tuvo un inicio. Pero lo que es importante y lo que podemos estar, y vemos ahí la mano del Señor, desde luego, cuando estudiamos la historia y cuando vemos la historia de la Iglesia y vemos cómo la doctrina se fue afianzando, es realmente un tema muy, muy, muy interesante. Y lo que vamos a ver es que a pesar de esos tiempos convulsos y turbulentos, a pesar de que no había internet, a pesar de que no había comentarios al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento como tenemos hoy en día, el Señor fue guiando por medio de su Espíritu a la Iglesia, y estoy hablando de la Iglesia con mayúsculas, es decir, lo que es el cuerpo de Cristo, a los creyentes, para reafirmarse en la doctrina que fue dada una vez a los santos. En la doctrina hay cosas sencillas. ¿Cómo vamos al cielo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Pero hay otras cosas más difíciles. El apóstol Pedro habla de esas cosas difíciles de las cuales ha escrito el apóstol Pablo y los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Con lo cual hay cosas complicadas que no son necesarias para ir al cielo, pero que tenemos que intentar entenderlas para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 habla de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y eso requiere estudio, eso requiere profundizar, eso requiere no solo partir de cero, sino partir de lo que ya otros han aprendido, han demostrado. Todos estamos confirmados, esto es así, pues no seguimos debatiendo sobre eso, sino sobre eso seguimos edificando y estudiamos otras cosas. Un estudiante de astronomía hoy en día no tiene que intentar descubrir si la Tierra da vueltas alrededor del Sol o el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Ese debate quedó ya cancelado. Ahora se tiene que pelear con otras cosas, agujeros de gusano, agujeros negros, etcétera, galaxias lejanas, pero esos debates ya han quedado obsoletos. Y lo mismo con lo que creemos en no tenemos que pensar y reafirmar ahora la Trinidad. ¿La Iglesia puede creer en la Trinidad? Nosotros creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Hay base bíblica para ello. Pero no tenemos que intentar descubrir la Trinidad desde cero. Lo podemos reafirmar, podemos buscar en la Biblia los pasajes, y si alguien nos viene diciendo que la Trinidad es un invento humano, ver, estudiar si eso es así y decir, no, la Biblia confirma y reafirmarnos en nuestra fe. ¿Jesucristo es una criatura o es Dios mismo? No tenemos por qué descubrirlo. Ya ha habido debate sobre eso y sobre eso ya hay muchos libros y muchos comentarios escritos.
Podemos simplemente estudiarlos y aprenderlo. Pero si alguien nos viene con dudas y nosotros mismos nos siembra las dudas a nosotros, siempre podemos ir a la Biblia y estudiar si esto es así. Y afirmarnos y basarnos y confiar siempre en la Escritura, porque esto es la base, la Escritura. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza que se haga tiene que estar fundamentada en la base. Pero no tenemos que empezar a construir el edificio de cero. Ha habido maestros y Dios ha ido dando maestros a lo largo de la historia para afirmar las cosas que nosotros ahora creemos. Y gracias a Dios por ello. Hay una frase que es muy famosa, la hizo un monje en el siglo XII, pero se popularizó mucho porque la usó Isaac Newton. Cuando Isaac Newton le preguntaron, ¿cómo es que has descubierto tantas cosas en física? Y él dijo, yo simplemente soy un enano que voy subido a hombros de gigantes. Es decir, si yo veo más lejos, no es porque sea muy alto, sino porque voy subido a hombros de otros que vinieron antes de mí. Y nosotros de la misma manera. Las cosas que sabemos ahora no las hemos tenido que descubrir. Confiamos en hermanos pues como Ernesto Trenchard, como David Morse, y estos a su vez aprendieron de otros hermanos. Y así la fe ha ido llegando hasta nosotros. No significa que esos hermanos sean infalibles. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que llegar de cero a la Biblia e intentar desentrañar todas las verdades desde cero, sino muchas ya han sido, no de forma perfecta ni de forma completa, pero muchas ya han sido aprendidas, desentrañadas, enseñadas. Bueno, en aquel tiempo los debates eran estos. La persona del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es una fuerza o un espíritu. Los debates hoy en día en la iglesia son que si el velo de la mujer, que si copas o copitas. La verdad que quizá el nivel, la categoría del debate ha descendido bastante. No sé si es bueno o es malo. Pero estas son las cosas que se debatían en aquel tiempo. Y sobre todo, para recordar aquello que se debatió en el concilio de Nicea y para recordar los hombres de Dios que en aquel tiempo defendieron lo que era la sana doctrina y estar agradecidos a ellos, es por lo que tenemos este mensaje en esta mañana. Bueno, principales figuras en la controversia arriana. Bueno, en primer lugar, Alejandro era el obispo de Alejandría. Aquí ya vemos que en el siglo III ya la Iglesia empezó a tirar hacia una estructura episcopaliana, es decir, había un obispo. En vez de un colegio de ancianos, un consejo de ancianos, se tendía a centralizar en una única figura, un obispo o lo que hoy llamaríamos en las iglesias bautistas o pentecostales, un pastor. Una figura central y luego pues los diáconos o los presbíteros por debajo, pero una figura central. Todavía no estaba Roma como cabeza de la iglesia, pero todo va evolucionando hasta eso, hasta que haya un primus inter pares, un obispo que es el primero entre iguales, que sería el de Roma. Pero todavía no había evolucionado o se había degradado a esa situación. Pero sí nos encontramos que las cabezas, los responsables de las iglesias, normalmente nos encontrábamos un obispo y unos presbíteros por debajo. En concreto, Alejandro era obispo de la iglesia en Alejandría. Alejandría se encontraba en Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno, y Arrio era uno de los ancianos, es decir, uno de los presbíteros que estaba debajo de Alejandro. Alejandro defendía que el Verbo, el Hijo de Dios, era eterno y era Dios mismo, y se elaboraba como Dios. Arrio defendía que el Verbo tuvo un inicio, tuvo un momento en el que fue creado. El Verbo fue anterior a la creación, el Verbo fue anterior a Jesús, pero el Verbo no era eterno. El Verbo fue la primera de las criaturas creadas por Dios y por tanto no era Dios. Esto era lo que defendía. No se sabe muy bien qué, pero basándose en Proverbios 8, parece ser que Alejandro le pidió su opinión sobre Proverbios 8 y Arrio dijo esto y entonces fue lo que provocó la controversia cuando dice en Proverbios 8, 24 y siguientes, dice: antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No habían hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz,
etcétera, etcétera. Es decir, venía a decir que sí, que era antes de la creación, la sabiduría, el verbo, el Hijo de Dios, pero que hubo un momento en el cual fue engendrado y por tanto hubo un momento en el cual el verbo no existía. Esto es lo que defendía Arrio. Bueno, en el concilio de Nicea, Arrio no pudo asistir porque no era obispo. Él era presbítero y además fue excomulgado por Alejandro y por tanto no pudo estar en el concilio de Nicea. Pero el que le defendió fue Eusebio, obispo de Nicomedia, que era, por cierto, pariente de Constantino, y Nicomedia era el obispo en la ciudad donde Constantino residía, en el oriente. Pues él defendió la postura de Arrio. Fue uno de los que se convenció de que el Hijo era una criatura y por tanto no era eterno y no era Dios. Y Eusebio fue el que defendió en el concilio esa postura. Y luego Atanasio, uno de los personajes, uno de mis favoritos de la historia de la Iglesia, Atanasio fue, cuando Alejandro falleció, Atanasio era diácono de Alejandro, diácono en la Iglesia de Alejandría, y cuando murió Alejandro fue él nombrado obispo en Alejandría. Y fue durante muchos años un firme defensor de lo que se defendió en Nicea contra un mundo que defendía que el Hijo era una criatura. Se había vuelto, por así decirlo, imaginaos, las iglesias evangélicas, imaginaos por ponerlo hoy en día, las iglesias evangélicas se habían vuelto todas como los testigos de Jehová y defendían que Jesucristo era una criatura y no era Dios. Imaginaos, eso fue lo que sucedió. Y Atanasio era la única voz allí que decía, no, Jesucristo es Dios, Jesucristo es eterno, el Verbo es eterno y coexistente con el Padre. Le costó el exilio. Y finalmente Constantino. Constantino que por razones políticas apoyó al principio la posición mayoritaria en el concilio de Alejandro y de Atanasio, pero que después fue cambiando a posiciones arrianas. Y finalmente, al final de sus días, se empezó a perseguir a los que defendían que Jesucristo era Dios. De hecho, al final de sus días, en el 337, fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, que como veis aquí era arriano, con lo cual Constantino, al final de sus días, podemos considerar que era un arriano más. Bueno, la persistencia del verbo, ¿qué era lo que se discutía? Es decir, la controversia arriana, ¿qué era lo que estaban discutiendo? Bueno, básicamente tenemos tres elementos, es decir, el Padre, el Hijo y el mundo, o la creación, lo que vemos, el mundo. Entonces, lo que había defendido la Iglesia, pero lo que pasa es que sin saber demostrarla, sin poder, sin haber debatido internamente ese tema, pero lo que la cristiandad creía era lo que defendía Alejandro. Es decir, este esquema. Tenemos a Dios, que es el Padre y el Hijo, y luego una separación con lo que es las criaturas, el mundo. Estas son las criaturas, pero el Hijo es Dios juntamente con el Padre. Ambos son padres. Ambos son Dios, perdón. Todavía no estaba el debate sobre el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué? Bueno, eso se debatió más adelante, paso por paso. Pero Arrio colocaba la línea de separación en otro punto. Es decir, Dios, el Padre es Dios. Yo soy monoteísta, decía Arrio. Por tanto, yo solo creo en un único Dios. Dios es uno, no hay más. Por tanto, el Padre es Dios y todo lo demás son criaturas. Entonces ponía la línea divisoria entre Dios y la creación, entre el Padre y el Hijo, y por tanto el Hijo era una criatura más como el resto del mundo. Bueno, por hacer todo esto muy rápido, esto provocó evidentemente un debate entre Alejandro y Arrio. Alejandro excomulgó a Arrio, lo trató de hereje y le depuso de todos sus cargos como presbítero en la iglesia de Alejandría. Y Arrio, como de una forma que no corresponde a un cristiano, movilizó al pueblo de Alejandría contra Alejandro. Hubo revueltas populares y escribió cartas a todos los obispos de la zona diciendo que Alejandro enseñaba doctrinas falsas y convenció a muchos de ellos. El emperador Constantino, cuando se enteró de que había esta problemática en la zona oriental del imperio, es decir, de un debate local en una iglesia, se extendió a toda la región de Oriente. ¿El Hijo era una criatura o el Hijo era Dios?
era eterno? ¿Hubo un momento en el cual el Hijo no existía? ¿O el Hijo existió siempre? Era eterno juntamente con el Padre. Nosotros cantamos ahora, no sé si lo habéis reparado, pero por ejemplo en el de los verdes, en el 41, cantamos: con gratitud, Señor, tu gracia acepto yo, que sobrepuja nuestro mal, del Padre es este amor, amor del Hijo eterno que murió y amor del Santo Espíritu del Trino Dios. Y lo cantamos, pero nos hemos parado a pensar lo que estamos cantando. Bueno, pues no nos tenemos que parar a pensar realmente, porque gracias a Dios este debate, como he dicho, se ha superado, pero lo estamos cantando, que el Hijo es eterno. O en el 76, por ejemplo: gran maravilla es que Jesús, el Hijo eterno del gran Dios, muriese en la afrentosa cruz por un impío como yo. Lo creemos, lo aceptamos. Y lo aceptamos porque hubo esta controversia y gracias a Dios se quedó claro, dice, no, la Biblia enseña esto. Y nosotros ahora lo aceptamos. Evidentemente, podemos ir a la Biblia y decir, ¿realmente enseña eso la Biblia? Y podemos estar seguros de que vamos a la Biblia y lo vamos a ver y dice, sí, la Biblia enseña esto. Es decir, no aceptamos nada que haya sido recibido que vaya en contra de la Escritura. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el caso de la Reforma. Todo lo que había venido, que a partir de la Edad Media se empezó a torcer y distorsionar, tuvo que venir la Reforma y decir, señores, esto nos hemos desviado. Esto no es lo que enseña la Escritura. Hay que volver de nuevo a la línea apostólica, a lo que enseña la Escritura. ¿De acuerdo? Por tanto, la Escritura siempre tiene que ser la base de cualquier debate doctrinal, de cualquier debate de este tipo. Entonces, Constantino, cuando se enteró de este follón, de este problema, envió a Osio de Córdoba, que mencionabas antes, obispo de Córdoba, un español, por tanto, y lo envió a Alejandría a intentar lidiar o mediar entre Alejandro y Arrio. Y cuando llegó y vio la extensión del problema, dijo, yo solo esto no puedo arreglarlo. Y entonces le sugirió a Constantino la celebración de una asamblea a la que asistiesen los cristianos, los obispos, los principales creyentes de todo el imperio, que se reuniesen allí y debatiesen sobre este tema y llegasen a un acuerdo. Y le pareció bien y por tanto se celebró en el 325 en la ciudad de Nicea, que está actualmente en Turquía, en lo que es el Asia, ¿vale? Y que ahora se llama Iznik, o no sé exactamente, no lo veo muy bien. Está aquí junto a un lago, esta es la ciudad de Nicea. Aquí está Nicomedia, donde era la residencia de Constantino, donde era obispo Eusebio, uno de los principales arrianos. Y aquí estaba Constantinopla, que era la ciudad que estaba restaurando, la antigua Bizancio, y que estaba restaurando Constantino para convertirla en la nueva capital del imperio. Bueno, aquí muy cerquita de la zona de donde estaba Constantino, Nicomedia, Constantinopla, pues aquí en Nicea fue donde se celebró ese concilio. Bueno, podemos imaginarnos que en ese concilio se reunieron gente que posiblemente no habían oído hablar los unos de los otros, no es como ahora. Tenemos medios de comunicación, tenemos internet, tenemos correo electrónico. En aquel tiempo solamente posiblemente unos habían oído hablar de otros de oídas, nunca se habían visto, pero era gente, tengámoslo presente, que muchos de ellos, pasado por persecuciones. Muchos de ellos tenían en su cuerpo las marcas físicas de la persecución, de haber estado en la cárcel, de haber sufrido persecución, de haber perdido todos sus bienes, de haber recibido latigazos. Y esa gente se reunió por primera vez en un único sitio y se vieron las caras unos a otros. Nos podemos imaginar la emoción que debieron tener. Allí hubo gente y pudieron ver cómo el evangelio se había extendido a todas las regiones del imperio, hasta regiones de las cuales a lo mejor ni habían oído hablar. Había representantes de España, de África, es decir, del norte de África, de Asia, de Egipto, de Palestina, de Tracia, de Macedonia. Había hasta un persa, un obispo persa, y había un obispo escita, es decir, de más allá del imperio romano. Bueno, pues todos estos acudieron allí. El único que faltó, curiosamente, fue el obispo de Roma, debido a su avanzada edad. No pudo viajar y los que acudieron de Roma fueron unos representantes, unos presbíteros que le envió, pero el obispo de Roma no estuvo presente. El concilio de Nicea todavía
el Papa no era la principal autoridad, el obispo de Roma no era la principal autoridad. A partir del Concilio de Constanza, en 1418, ya la autoridad del Papa se impuso a la de los concilios. El concilio podía decir misa, pero el Papa tenía la última palabra y era lo que se aceptaba en la Iglesia Católica. Pero hasta entonces los concilios se reunían los obispos, decían esta es la sana doctrina y era de obligado cumplimiento para todos. Los que se apartaban, ya fuera el Papa de Roma, se le consideraba hereje. Bueno, mitos sobre Nicea. Seguramente los que hayáis leído a lo mejor el Código Da Vinci o allá os gusten los documentales estos que echan en el canal de historia, de estos sobre extraterrestres y cosas raras, muchas veces hablan del 325 y de este concilio y enseñan cosas que son falsas, como que en este concilio se redactaron los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto es imposible. Hay manuscritos mucho más antiguos que demuestran que se escribieron en el siglo I. Otro mito es que se eligieron los evangelios en ese concilio y otros evangelios como el de Tomás o el de Judas, pues como no le convenía a la Iglesia ni a Constantino, pues se echaron aparte. Es mentira. Esos evangelios nunca fueron aceptados por la Iglesia, nunca fueron reconocidos. Desde el siglo I, los 4 evangelios que se aceptaron fueron los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego escribieron en el siglo II y en el siglo III otros evangelios, pero se consideraban libros de ficción y nunca se aceptaron por la Iglesia como libros, escritura inspirada por Dios. Pero se sigue enseñando. Si leéis el Código Da Vinci de Dan Brown, veréis que ahí afirma que en el 325 Constantino seleccionó los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso es mentira. No se hizo en ese concilio. Otros mitos. No se declaró la divinidad de Jesús como algo que se desconocía hasta entonces. También se dice que en el 325 a Jesús se le declaró Dios, pero que hasta entonces era simplemente un maestro y que la Iglesia, los primeros cristianos nunca consideraron a Jesús como Dios, pero que en el 325 se le declaró Dios en el Concilio de Nicea. Es mentira. Creían que Jesús era Dios. En el Concilio de Nicea lo que se debatió es, hay unos que dicen que no es Dios y esto está provocando una división. Vamos a juntarnos y ver lo que dice la Escritura. Es muy diferente. Otra cosa es que en el Concilio de Nicea se declaró al cristianismo como religión oficial del imperio. Algunos dicen que fue en el Edicto de Milán, mentira. Otros dicen que fue en el Concilio de Nicea, también mentira. No fue hasta muchos años después, con Teodosio, ¿vale? ¿Qué se debatió en el Concilio de Nicea? Pues se discutió sobre todo temas prácticos del orden de la Iglesia, como la restauración de los caídos, la fecha correcta para la celebración de la Pascua, el reconocimiento de presbíteros y obispos y otras cuestiones de orden eclesial. Pero el motivo principal por el que se había convocado esa asamblea era discutir la controversia arriana en el centro. La controversia arriana, es decir, era lo que querían discutir. Ese era el elefante en la habitación y lo que realmente les daba un poco miedo abordar. Los del occidente, como ya hemos dicho, eran pragmáticos, no estaban muy interesados en peleas y sobre todo lo que querían era buscar un acuerdo. Dice, bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Creían en la Trinidad, tal y como lo había afirmado un siglo antes Tertuliano, un teólogo de Cartago, y que había defendido lo que era la Trinidad. La Trinidad es Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se definió en el siglo III. Y en el occidente creían en la Trinidad tal y como se había definido, tal y como este Tertuliano la había definido, y no entraban en más detalles y más discusiones. Pero en el oriente estaba esa división entre los que decían que Jesucristo era el Verbo, no hablaban de Jesucristo. Todos tenían claro que Jesús tenía un origen, nació de una virgen en Belén, pero el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿era eterno o no? Esa era la discusión. Entonces estaba los de Alejandro, que defendían que sí era eterno y que era Dios, y que si no era Dios, entonces estamos adorando a una criatura, porque la Iglesia desde el principio, desde el comienzo, adoraba a Jesucristo. Si Jesucristo es una criatura, o una de dos, o dejamos de adorarlo, o tenemos que aceptar que se puede adorar a una criatura. Esa era otra cosa que defendían los de Alejandro. Y por otro lado estaban los arrianos, encabezados por Eusebio de Nicomedia.
Bueno, pues Eusebio de Nicomedia fue el primero en tomar la palabra y estaba absolutamente convencido de que en cuanto empezara a exponer sus razones, le iban a dar la razón de que era una criatura. Pero no llegó a terminar el discurso con el que comenzó y todos los que estaban ahí reunidos, incluso los de Occidente, que al principio lo que buscaban era una reconciliación y llegar a algo de, bueno, venga, no provoquemos una división, vamos a llegar a un acuerdo, que todos quedemos satisfechos. Bueno, pues incluso los de Occidente se levantaron y le interrumpieron y empezaron a gritar herejía, mentira, eso es falso. Y finalmente, lo que cuentan los testigos es que se levantaron, le quitaron el discurso y lo rompieron en 1000 pedazos. Con lo cual se quedó muy sorprendido Eusebio de Nicomedia. Finalmente llegaron a la conclusión, los obispos allí reunidos y los diáconos y presbíteros que estaban allí reunidos en ese concilio, que no era posible llegar a ningún tipo de acuerdo y que esa herejía había que condenarla de la forma más firme y categórica posible. Entonces, ¿cómo hicieron la conclusión? Es decir, ¿cómo redactaron las conclusiones de ese concilio? Bueno, se optó por poner versículos. Pero ¿qué pasa cuando enseñan los versículos a un testigo de Jehová? Que él te los interpreta de otra manera diferente. Y si le sacas un versículo, él te saca otro. Y si le dices, pero es que aquí dice esto, ya, pero es que yo lo entiendo de esta otra manera. Y te lo retuerce todo. Entonces, al final lo que llegaron a la conclusión es la forma en la que esto puede quedar de una manera más clara lo que afirmamos y lo que creemos como sana doctrina, lo vamos a afirmar mediante lo que se llama un credo. Es decir, creemos esto. Si quieres saber, bueno, ya habrá que mirar en qué versículos, dónde se basa cada una de estas frases, pero redactaron de forma muy cuidadosa cada una de las palabras para rebatir cualquier postura que definiera que que el Verbo era una criatura y que el Verbo no era eterno y que por tanto el Verbo no era Dios. Entonces, es lo que se llama el credo niceno. Lo que os voy a poner aquí me costó bastante encontrarlo, pero es el original o lo que se hizo en el credo en Nicea, porque años después se hizo un segundo concilio, el de Constantinopla, que ahora lo mencionaré, y entonces este credo se amplió. Y si buscáis credo niceno, lo que os vais a encontrar es la versión de Constantinopla, que está ampliado con referencias al Espíritu Santo. Este es el original del 325, ¿vale? Bueno, ¿qué dicen? Y ahora vosotros leedlo y ves si estáis de acuerdo con lo que ellos creían en el 325, si es lo mismo que seguimos creyendo hoy en 2025, 1700 años después, ¿vale? Esto es lo que aquellos cristianos reunidos en Nicea hace 1700 años afirmaron que creían. Bueno, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Lo creemos o no? Bueno, pues seguimos adelante. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, la misma naturaleza, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Lo creemos? ¿Podemos decir que estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué hemos cantado el 146? La segunda estrofa. Él, que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó, al seno virginio bajo de una madre, venid adoremos a Cristo el Señor. Esto está sacado del credo niceno, esta estrofa. Bueno, siguiente. Y creemos en el Espíritu Santo. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Ya está. No entraré en más detalles. Eso ya quedaría para más adelante. Cada cosa en su debido lugar. No empezaron a discutir sobre el milenio, sobre la elección de los santos. Es decir, hay debates a lo largo de la historia de la Iglesia donde se han tocado esos temas. Aquí lo que se hablaba era la divinidad del Hijo de Dios. Y finalmente, una cosa que se quitó luego en el credo constantinopolitano es un anatema al final. Y a los que dicen
que esto era lo que enseñaba Arrio. Hubo un tiempo en que el verbo no existió. Hubo cuando el verbo no había. Era lo que decía Arrio. Hubo un tiempo en que no existió. Y antes de ser engendrado no existió. Y fue hecho de la nada, ex nihilo, o de otra sustancia o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado, inmutable y variable. Los que dicen eso, a estos anatematiza la Iglesia católica. Católica en el sentido universal. Todavía no existía la Iglesia católica apostólica y romana, la del Papa. La Iglesia se llamaba la Iglesia católica porque era la Iglesia universal, el conjunto de todas las iglesias locales que había a lo largo del imperio. Bueno, pues hubo un tiempo que no existió, antes de ser engendrado no existió, y el verbo fue hecho de la nada o fue hecho de otra sustancia o naturaleza. Y por tanto el Hijo de Dios, el verbo, es creado. El verbo es mutable y el verbo es variable. Bueno, este credo es aceptado por el 99,9% de las iglesias cristianas hoy en día, pero hay grupos que no lo aceptan y no creen esto mismo. Todos habéis dicho amén cuando lo he ido leyendo. ¿Quiénes no lo aceptan? Los sospechosos habituales, mormones. ¿No lo aceptas? Ah, bueno, luego me... Los mormones no lo creen, los testigos de Jehová no lo creen, los arrianos siguen estando presentes y hay unos grupos que se llaman unitaristas, que creen que Dios es uno y por tanto el Verbo y el Espíritu Santo son creaciones o criaturas aparte, que tampoco lo creen. Bueno, los años siguientes al concilio. El problema es que la Iglesia, digamos, que se reunieron, aceptaron eso, el Verbo es el Hijo de Dios, el Verbo es eterno, pues ya está, nos sentamos a descansar. Pero cuando la Iglesia descansa, el diablo no se cansa. Y comenzaron las intrigas políticas. Eusebio de Nicomedia, que había sido mandado al exilio, como era pariente de Constantino, consiguió congraciarse con Constantino y regresó. Y empezó a cambiar la opinión de Constantino. Cuando murió Constantino se convirtió al arrianismo, fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, y cuando en el 328 murió, permitió que Arrio volviera a Constantinopla y obligó al obispo de Constantinopla a que recibiera en comunión a Arrio, algo que el obispo de Constantinopla no quería hacer, pero en estas Arrio falleció. Y poco después falleció Alejandro en el 328. Atanasio se convirtió en el nuevo obispo y el campeón de la fe nicena, el defensor de la divinidad del Señor, de la divinidad del Verbo, pero Eusebio maniobró y Constantino lo envió al exilio también. Finalmente Constantino falleció en el 337, bautizado por Eusebio de Nicomedia, y Jerónimo, muchos años después, en el año 379, escribió que el mundo despertó como de un profundo sueño y se encontró que se había vuelto arriano. De repente, la doctrina que se había extendido por toda la Iglesia, de forma subrepticia y de forma subterránea, era que el Verbo era una criatura y que no era eterno. Y entonces se extendió la herejía por toda la cristiandad. Pero sucedió algo, es que Constancio, el hijo de Constantino, que era arriano también y que apoyó el arrianismo, falleció y fue sucedido por Juliano, al que en la historia se le ha llamado el apóstata, porque intentó instaurar de nuevo el paganismo en todo el Imperio Romano. Bueno, finalmente en el concilio de Nicea, Juliano el apóstata, con lo cual digamos que se acabaron los debates, porque en aquel momento lo más importante era casi salvar la vida, y se volvió a hacer un nuevo concilio en el año 381 y ya finalmente se reafirmó el credo niceno y se condenó el arrianismo y quedó finalmente marginado. O sea, ya os digo que ha perdurado hasta el día de hoy, pues con los testigos de Jehová, etc. Bueno, de forma muy rápida. Conclusiones. Vamos a abrir un poco la Biblia para no dejar que sea solo la historia. ¿La Biblia realmente afirma la eternidad del Hijo de Dios? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en Miqueas. Miqueas 5:2.
Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está aquí afirmando que aquel que nacería en Belén Efrata, era el Eterno. Era alguien que venía desde la eternidad. Es decir, no tenía principio. Bueno, Juan, Miqueas 5:2, vamos a leer Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, el Verbo era, sin entrar en mucho detalle, pero Juan, por inspiración del Espíritu Santo, usa el pretérito imperfecto, que el pretérito imperfecto en griego, al igual que en el español, no te dice cuándo comenzó la acción a producirse. No dice en el principio llegó a ser el Verbo, o en el principio fue el Verbo, que es un pretérito perfecto. Porque el principio fue. ¿Cuándo fue? En el principio. O sea, hubo un principio. Pero dice en el principio ya era. No sé si os dais cuenta. Por eso se llama pretérito imperfecto. No conocemos cuándo comenzaba. Fijaos, siempre pongo este ejemplo. Cuando entré en casa, el teléfono sonó. ¿Cuándo sonó el teléfono? Cuando entré en casa. Sé perfectamente cuándo comenzó a sonar. Pero digo, cuando entré en casa, el teléfono sonaba. ¿Cuándo comenzó a sonar? Cuando entraste en casa, no. Podía llevar toda la mañana sonando. ¿Vale? Por eso es un pretérito imperfecto. No sabemos el inicio. Y Juan lo que nos está diciendo es aquí, en el principio, no podemos conocer cuándo el Verbo comenzó a existir. No lo podemos conocer. Está determinando que el Verbo era eterno. El Verbo era con Dios, ¿de acuerdo? Juan 8:58. En el debate con los fariseos, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo fui. O yo llegué a ser. No. O incluso yo era. Es mucho más específico. Yo soy. ¿Cómo se reveló Jehová a Moisés en la zarza ardiendo? En Éxodo 3. Yo soy. Con lo cual está diciendo no solo que es eterno, también está diciendo soy inmutable. No cambio. No hay sombra de variación en mí, como dice Santiago. El Dios, Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, sombra de mudanza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No varía, inmutable, que es lo que decía al final en el credo. ¿De acuerdo? Cualquiera que dice que era creado o mutable o variable. Jesucristo es inmutable, es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Podemos mirar más en el Salmo 45, en el Salmo 102, pero vamos a mirar simplemente lo de la creación. Colosenses 1:16. Referencias a la creación. Colosenses 1:16. Dice el apóstol Pablo, porque en él fueron creadas la mayoría de las cosas. Todas las cosas. Y por tanto, si dice que todas las cosas fueron creadas en él, eso evidentemente excluye que él fue creado. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, lo cual incluiría al Hijo si fuera creado, y las que hay en la tierra, ya sean principados, potestades, todo, lo vuelve a recalcar el apóstol Pablo, fue creado por medio de él y para él. Eso descarta que el Señor Jesucristo sea una criatura. Y lo vamos a confirmar en la adoración celestial que nos encontramos en Apocalipsis 5:13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo. Juan está hablando de la mayoría de las cosas creadas, o está hablando todo lo creado. Todo. ¿Hay algo que se pueda salir de lo que es todo? Si hay algo que no está incluido dentro de todo, entonces todo ya no es todo, ¿no? Podrá ser casi todo, pero no todo, ¿no? Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar
y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, todas las criaturas, todas las cosas que fueron creadas, todo aquello que tuvo un principio. Juan le oye decir al que está sentado en el trono, es decir, a Dios Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Cordero estaba unido en esa alabanza y a todo lo que estaba creado en el cielo, a todo lo creado en el cielo, todo en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellas hay, y al Cordero oí decir, al que está sentado en el trono, sea la alabanza. No dice eso Juan. El Cordero no era una criatura más que se une a alabanza dentro de todo lo creado. El Cordero era Dios mismo y por tanto recibe la alabanza de la creación. Todo lo creado alabó a Dios y al Cordero. Por tanto, el Cordero, el Verbo, el Hijo de Dios, no era alguien creado. Era Dios mismo, sentado en el mismo trono del Padre y recibiendo la alabanza de la creación. ¿De acuerdo? Por tanto, creemos que efectivamente el Verbo, el Hijo de Dios, es eterno. El Verbo es eterno. No tuvo principio de días. No fue engendrado, pero no creado. Bueno, y conclusiones. Dos conclusiones finalmente. El peligro de transigir con la herejía, es decir, flexibilizar la sana doctrina a fin de dar acomodo al error y que nadie se sienta apartado, que era lo que en principio fue la idea que se pensaba hacer en Nicea. Bueno, vamos a intentar transigir, si esto tampoco es tan serio. Lo importante es que mantengamos la unidad del Espíritu en amor, lo importante es que no nos peleemos por, bueno, tú crees que el Hijo, que el Verbo no es eterno, yo creo que es eterno, bueno, pero lo importante es que nos amemos y ahí se dieron cuenta, cuidado, estamos tocando temas fundamentales de la salvación y entonces ahí no podemos transigir y hay que condenarlo. No podemos contemporizar con la herejía ni llegar a arreglos con cosas fundamentales con respecto a la salvación, con respecto a la persona del Hijo, con respecto a Dios, con respecto a la persona del Espíritu Santo, con respecto a la doctrina del pecado. No podemos contemporizar y decir, recibámonos todos en la casa del Señor. Cuidado. El apóstol Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia tiene nuestra fe con lo que enseñaba Arrio? Y finalmente, el diablo no descansó pese a la derrota en Nicea y sigue maniobrando en la sombra para enfangar la sana doctrina. Y después, no solo eso, sino que utilizó esas contiendas entre cristianos para introducir de nuevo el paganismo, detrás del cual sabemos que detrás de cada ídolo hay un demonio. Bueno, esto ocurre cuando la Iglesia se acomoda y deja de contender ardientemente para defender la fe entregada, es decir, el cuerpo de doctrina entregada una vez a los santos. Lo que hemos recibido debemos defenderlo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La doctrina que creemos, la doctrina que hemos recibido, la doctrina que tiene una base escritural, tenemos que defenderla y no dar cabida al error en ella. Porque el diablo no descansa. Mateo 13:25 nos dice el Señor que el diablo, el enemigo, va a intentar sembrar cizaña en el campo de trigo. Y luego, más adelante, en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, compara que el reino de Dios es tan pequeño como una semilla de mostaza, pero que va creciendo, se convierte en un árbol muy grande, y entonces el diablo, las aves del campo, interesadas en comerse las semillas que va repartiendo el agricultor, hacen sus nidos en ese árbol e intentan sembrar el error. Eso es lo que intenta hacer. Falsos maestros. Esta tarde vamos a hablar acerca de falsos maestros, de cómo se introducen en las iglesias vestidos con piel de ovejas. Y tenemos que tener mucho cuidado. No juzguéis para no ser juzgados. Ese es el versículo que habitualmente se nos dice, pero también el Señor dice, juzgad con justo juicio. Y el apóstol Juan, en su primera carta, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, juzgad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios,
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que seamos sabios y juzguemos la enseñanza que se nos diga cuando alguien se sube aquí y comparar con la Escritura, con la fe que hemos recibido. ¿Es lo que siempre he creído? ¿Es lo que siempre me ha sido enseñado? No, es algo nuevo. A ver, y hagamos como los de Berea, contrastemos con las Escrituras. Vamos a terminar con una oración. Sí, Padre, te damos las gracias por esta salvación tan grande. Te queremos dar las gracias porque esta salvación no sería posible si aquel que murió en la cruz por nosotros, a nuestro favor, fuera una simple criatura. Te queremos dar las gracias porque la vida que se entregó fue la de el unigénito Hijo de Dios, una vida lo suficientemente grande y amplia para ser sustituto de cualquier hombre que haya nacido desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Te queremos dar las gracias porque el Verbo, el Hijo eterno de Dios, se humanó, vino a nacer a este mundo, se despojó de su autoridad, de sus privilegios, de su gloria, y vino aquí a padecer por nosotros bajo Poncio Pilato para sufrir en una cruz la muerte que nosotros merecíamos. Te queremos dar las gracias por esa salvación y te queremos dar las gracias por todos aquellos que nos precedieron, muchos de los cuales, por esa fe que profesaron en ti, dieron su vida. Te queremos dar las gracias por cómo nos ha llegado la fe hasta nosotros, cómo nos ha llegado la Biblia, cómo nos ha llegado los escritos, el Nuevo Testamento, y cómo muchos hombres dieron su vida para que nosotros ahora podamos abrir una Biblia libremente y poder meditar y estudiar en ella. Te queremos dar las gracias por cómo tu Espíritu nos ha ido guiando para ir aprendiendo más acerca de tu verdad, y te queremos pedir que si estamos cerca finalmente, como creemos, del fin de los tiempos, pues que venga tu Hijo en cumplimiento de su promesa a recoger a su iglesia, a recogernos a nosotros y llevarnos con Él por la eternidad. Bendícenos, guárdanos, guarda tu palabra, bendice la palabra. Es en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.